hora, quiero invitarles al Evangelio de Juan, al capítulo número 7. La iglesia de Port Charles también está empezando una nueva misión, un pueblo se llama Arcadia, así que oren por ellos. Hay 2 de los muchachos de allá que van a empezar estos trabajos, o sea que nos seguimos multiplicando. Juan capítulo 7, versículos 10 al 13, y diga amén cuando lo tengan. Creo que vamos a estar 2 semanas en estos versículos, probablemente 3, porque llevo 2 domingos que le digo a los muchachos antes de orar, el sermón hoy es corto, siempre se me pasa de 1 hora, no sé por qué, ya no digo más eso, el de hoy está largo, así que agárrense. Capítulo 7, verso 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Padre, en el nombre de Jesucristo rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en esta exposición. Padre, necesitamos oír tu voz. En Cristo nos encomendamos a ti, suplicándote que seas tú quien nos ilumine y que tomes el control de la predicación. Humildemente te lo rogamos, Señor. Amén. En el versículo número 3 de este pasaje, donde dice la Biblia, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Son las palabras de los hermanos de Cristo a su persona. Vemos que estos le mandan a salir de Galilea e ir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Luego, entre los versículos 4 y el 9, encontramos a Jesús diciendo que no va a ir y la razón del por qué y de su decisión en respuesta a la petición a él hecha y a las razones equivocadas de sus hermanos. Sin embargo, en el versículo 10, después que los hermanos de Jesús le dejan para ir a la celebración en Jerusalén, Jesús también sube a la fiesta, pero resulta que no sube con sus hermanos, sino solo. No sube de manera pública, sino de forma incógnita. Lo hace en secreto. Mire con cuidado el versículo cuando dice, entonces él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Esta acción de Jesús desencadena una doble reacción en la gente. Y preste atención a esta reacción, porque es aquí donde vamos a estar meditando. La primera reacción que desencadena es hostilidad en las autoridades judías, quienes fracasan en su intento de dar con él. Pues el versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? También desencadena rumores contradictorios acerca de él en la multitud. Si usted presta atención al verso 12, unos decían, es bueno, mientras que otros decían, engaña al pueblo, tildando a Jesús de engañador, de falso maestro, de falso profeta, etcétera, etcétera. Ahora, esta multitud que rumorea de manera tan contradictoria, en realidad se está autocensurando por miedo a las autoridades. El verso 12 al 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En este relato tenemos a 3 individuos o grupos de individuos que son determinantes para la interpretación, comprensión y la aplicación de las enseñanzas que brinda el Evangelio a los lectores. Y estos 3 individuos son Jesús, los líderes judíos y la multitud que está rumoreando. Cuando hablamos de Jesús, debemos tener en cuenta que Él es Dios hecho hombre. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14, y vimos su gloria que habitó entre nosotros. También a la luz de Juan 5:37, vemos que Jesús es el enviado del Padre, el cual da testimonio de Él. O sea, Dios Padre testifica del Hijo. También Jesús es alguien que no habla por su propia cuenta, y esto es importante tenerlo en cuenta, sino que habla y enseña la doctrina
del que le envió. O sea, habla y enseña la palabra de Dios, habla y enseña la doctrina de Dios, indicando que lo dicho por él es palabra de Dios, con la misma autoridad que le es dada a la ley, los profetas y las escrituras, tal y como él en el capítulo 7, verso 16, deja saber cuando dice: Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Recordemos que el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, enseña que en el pasado Dios nos habló por los padres y por los profetas, pero que en estos postreros tiempos nos habla por medio del Hijo. Además, Jesús es alguien que no actúa por su propia cuenta o a sazón del capricho de su voluntad, sino que actúa en consecuencia y subordinación a la voluntad del Padre que le envió. En el capítulo 6, versículo 38, leemos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo esto se va convirtiendo en un modelo para los discípulos, se va convirtiendo en un modelo para nosotros. Además de esto, Jesús es un líder para sus discípulos. Él es la cabeza de los apóstoles, los cuales son los que viven bajo la autoridad de Cristo, bajo el magisterio de Cristo, y viven bajo la sujeción de Cristo. Y como líder existe para servirle a ellos, al punto de entregar su vida por ellos y al punto de enseñar de que en la obra de Dios los líderes están para servir a los demás y no para enseñorearse de ellos. El otro grupo que encontramos en esta porción de la Biblia son los líderes judíos, los que están procurando matar a Jesús, los que están atentando contra la seguridad de Jesús. Estos líderes judíos es importante tener en cuenta que no son los líderes romanos. Su influencia llega tan solo a la esfera religiosa del tiempo, independientemente de que sí tenían cierto acceso a los líderes políticos. Son los líderes oficiales de la religión judía en el tiempo de Cristo. Son los principales líderes judíos, que incluían a los fariseos, saduceos, escribas y ancianos. Los fariseos eran un grupo numeroso de estudiosos y maestros del Antiguo Testamento. Los saduceos, aunque eran de menor número el grupo, solían ser la élite religiosa de aquel tiempo. También están los escribas, quienes eran los más versados aparentemente en la escritura, eran expertos en la ley judía, mientras que los ancianos eran los líderes respetados de la comunidad y de las sinagogas. Y aunque estos grupos discrepaban entre sí, porque tenían diferencias teológicas, o sea, tenían credos distintos, unos creían en ángeles, otros no. Unos solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, los otros no. Otros grupos existentes, como los herodianos, los celotes, eran más de tinte político, y todos ellos tenían contradicciones entre ellos. Sin embargo, cuando vamos al Evangelio, descubrimos que en lo tocante a oposición contra Jesucristo, todos se ponen de acuerdo, se vuelven uno. Y el otro grupo que encontramos en este relato es la multitud. Probablemente provenían de la militancia de estos grupos que ya hemos citado. Puede que muchos de ellos no pertenecieran a ningún grupo porque también entre los judíos había gente excluida. Por ejemplo, los cobradores de impuestos no eran bien vistos. Las personas de dudosa moral no eran aceptadas en sus círculos. Personas con enfermedades consideradas inmundas tampoco. Y cuando vemos todo el Evangelio, descubrimos que estas son la gente que están rodeando a Jesús. Era una comunidad reprimida en su libertad de expresión en lo tocante a cuestiones espirituales, doctrinales o de religión, y eso explica su temor a dar una abierta opinión con respecto a Cristo y su apelación a las murmuraciones. El verso 13 dice: ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Era una comunidad pluralista, diversa,
y en cuanto a prácticas de fe y en cuanto a criterios con respecto a Jesús. Pues unos estaban diciendo es bueno, mientras otros decían es malo. Si bien era una comunidad reprimida, no era una comunidad carente de opinión en cuestiones religiosas y en lo tocante a la figura de Cristo. Nosotros, a semejanza de Jesús, nos movemos en un contexto de comunidad donde en sus distintas secciones existen líderes y existen personas subordinadas o gente en sujeción. Y es que todos estos roles y estas condiciones, quien las establece es Dios mismo. Les guste a los hombres o no, es Dios quien define y da a conocer por medio de la Escritura los roles de liderazgo en todas las esferas sociales y religiosas. Por ejemplo, en el matrimonio, Dios estableció al hombre en el rol de cabeza de familia, subordinado a Cristo. Y así la mujer debe estar subordinada al hombre. Eso no significa maltrato, exclusión, ni abuso. Son roles. Si vamos a la iglesia, Dios ha establecido que los obispos, pastores o ancianos sean varones. Y solo los varones. Si usted va a la esfera social, se va a encontrar que los gobernantes son establecidos por Dios. Y se manda a los ciudadanos que vivan subordinados a los gobernantes, siempre y cuando estos no dicten leyes o guíen a la nación a un proceso que vaya en detrimento o violación de la ética del reino de Dios y en contradicción de los mandamientos divinos. Si vamos a la familia, encontramos que los hijos deben de obedecer a los padres. O sea, donde quiera que nos movemos, siempre hay roles. Y estos roles han sido puestos por Dios. Enmarcados en el contexto espiritual de la misión de iglesia, descubrimos que Cristo actúa bajo la voluntad del Padre y espera que sus discípulos y su iglesia toda actúe bajo su autoridad de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza absoluta de esta y lo es por designio divino. Si usted va conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 18, se encontrará que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice lo siguiente: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto está muy claro. Este rol no es compartido con nadie en la Escritura. Por eso reconocer a otra persona como cabeza de iglesia se convierte en un error. Además de ello, si usted va al libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 23, encontrará que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, debe de estar sujeta a Cristo. En esta porción, la Escritura reza, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia en el 22, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, siendo que Cristo es la cabeza del cuerpo, entonces los pastores, los líderes y la congregación toda ha de vivir en sujeción a Cristo y bajo el dominio, la autoridad y el gobierno de Cristo. En el capítulo 5 de Efesios, en el verso 24, leemos: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y aunque aquí lo dice en el contexto de familia, descubrimos que dentro del marco de los roles prescritos por Dios, siempre se espera la obediencia y la sujeción. Y esto ha de hacerse siempre en imitación a Cristo, quien nunca actuó en independencia de Dios. Mis hermanos, los roles del liderazgo en el cuerpo de Cristo funcionan de igual manera.
En esta porción que nosotros encontramos y leímos en el Evangelio, usted se habrá dado cuenta que Jesús no actúa en base al criterio, la coacción o las circunstancias provocadas por otros o bajo la autoridad de otros, sino exclusivamente bajo la autoridad de Dios Padre. Anterior a los versículos que leímos, él había dicho: todavía no ha llegado mi hora, no voy todavía a la fiesta. O sea, él no había dicho absolutamente no voy, sino que simplemente todavía no era el momento de ir, y que iría cuando tocara ir. Cristo, como cabeza, ha establecido roles de liderazgo en la congregación, otorgándole a los pastores y solo a los pastores el rol de obispo como figura responsable ante Dios del cuidado de las almas puestas por éste bajo su cuidado para el servicio a ellas como administradores de los misterios de Dios. Por eso es imprescindible tener en cuenta cuál es el rol de los pastores. Así como los discípulos tenían que tener en cuenta cuál era el rol de Cristo en obediencia al Padre, en el cuerpo de Cristo los creyentes tienen que tener en cuenta cuál es el rol del pastor en obediencia a Cristo, porque el pastor no actúa independiente de Cristo, sino dependiente de Él. En primer lugar, al examinar la Escritura, descubrimos que los pastores son líderes del rebaño por llamamiento, designación y constitución divina. En Efesios capítulo 4, en el versículo número 11, dice la Biblia lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si usted se da cuenta, al igual que los pastores, evangelistas y profetas, los pastores son en su ministerio gente constituida. ¿Por qué? Por Dios. Es Dios quien los ha puesto. Ellos son las personas a las cuales Dios les ha encargado, por medio de su ministerio, el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que estos a su vez edifiquen a todo el cuerpo de Cristo. Si va al capítulo 4 de Efesios, en el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que es rol del pastor trabajar en la formación espiritual y ministerial de cada uno de los miembros de la iglesia, para que estos a su vez queden equipados para el ejercicio práctico de sus dones y por tanto el avance y el progreso del ministerio de la iglesia local y de la misión. Además de ello, los pastores, mis amados hermanos, son servidores de Cristo. Ellos en el ministerio que realizan, lo hacen en servicio a Cristo. Dice primera a los Corintios, capítulo 4, el versículo 1: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea que son siervos de Cristo y además administran los misterios de Dios. Son los encargados de guiar al pueblo, de dirigir al pueblo, de instruir al pueblo, de equipar al pueblo, de enseñar. Esos son sus roles. Son también los pastores, y esto es algo que debemos tener en cuenta, y es algo en lo cual los pastores tienen que meditar todo el tiempo, que ellos son responsables ante Dios de velar por el alma de los miembros de la iglesia. Si usted va a Hebreos capítulo 13 al verso 17, Hebreos 13, 17, dice la escritura, después vamos a venir otra vez aquí, dice la escritura: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas.
Es responsabilidad del pastor velar por tu cuidado espiritual. Y es importante que cada oveja del rebaño de Cristo se deje cuidar espiritualmente por aquel a quien Cristo puso para esta función. Eso es imprescindible, porque nosotros desafortunadamente vivimos en un mundo de anarquía, donde nadie quiere rendir cuentas a nadie y donde nadie quiere seguir a nadie, ni obedecer a nadie, ni estar en sujeción a nadie. Y a veces cuando el pastor en su rol de pastor, valga la redundancia, que significa cuidar, pastorear, alimentar, interviene o te increspa para guiarte, enseñarse en determinado momento porque ha visto en ti algo que está mal, a veces hay una tendencia al enojo o al decir no te metas en mi vida o no darle participación al pastor en sus cuestiones. Y entiéndase, hermanos, que es su deber, es su derecho, mejor dicho, es su derecho agarrar y llamar al pastor cuando usted tiene necesidad, y es obligación del pastor atender a los problemas espirituales de tu alma, aplicando la palabra de Dios por medio de la palabra de Dios. Está puesto también por Dios para eso, para velar por tu alma. Eso implica exhortación, amonestación, enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre dentro del marco del amor, de la misericordia y de un espíritu genuino de restauración y siguiendo la ética del reino de Dios. Además, los pastores son los responsables del rebaño ante Dios. ¿Y saben por qué son los responsables? Porque ellos van a dar cuentas. Y esto hacen bien los pastores en escucharlo. Porque a veces los pastores se creen dueños y señores de la congregación. Mire, y a veces uno se deja también seducir por Satanás, adoptando posturas de voy al ataque contra el pastor, porque este se cree dueño de la iglesia. Un pastor bíblico, un pastor consciente de su ministerio, nunca se cree dueño de la iglesia. Es un hombre de Dios que vive en sujeción a Cristo, buscando siempre el consejo de Cristo, la dirección de Cristo, no involucrado en las cosas mundanas. Y eso tiene que ser valorado y eso tiene que estar todos los días de tu vida, en tu mente, en tu corazón, y también el de los pastores. Van a dar cuentas a Dios por el rebaño, van a dar cuentas por no haber equipado a los santos, si lo hacen o no, van a dar cuenta por haber pastoreado el rebaño o no, van a dar cuentas por haber velado por las almas o no, van a dar cuenta por lo que se le entregó. Y a los pastores no les gusta oír esto. Oye, pobre Julio, que es el único pastor que está aquí sentado. No es por ti, Julio, no es por ti. Nada de esto aplica a tu vida, en el buen sentido de la palabra. Tú eres un excelente pastor. Estamos hablando en términos generales, porque esto nos permite evaluar el cómo estamos viviendo como iglesia en términos universales. Desafortunadamente estos males nos están aquejando. Pastores dedicados a cualquier cosa, menos a lo que tiene que estar dedicado, que es el cuidado de las almas de su iglesia. Pastores metidos en política, pastores metidos en revueltas sociales, pastores metidos en prácticas inmundas. Y la lista podría ser interminable. Y de ello darán cuentas. Y ahí es donde uno tiene que esperar y descansar siempre en el Señor. Cristo, como cabeza de la iglesia, establece que sus discípulos vivan en primer lugar sujetos a Cristo. Todos nosotros en común tenemos que vivir sujetos a Cristo, porque por medio de Él fuimos salvados y por medio de Él fuimos reconciliados con Dios. Volviendo al libro de los Efesios, y los hombres que vienen al grupo de crecimiento de hombres son casi que especialistas en Efesios, se lo han leído como 6 veces, se lo he mandado a leer.
Y todavía tienen como 10 semanas más para leérselo otra vez. En este libro, mis queridos hermanos, nos dice la Biblia en el capítulo 5, verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Hermanos, la iglesia tiene que estar sujeta ¿a quién? A Cristo. Tiene que oír su voz, su consejo, su enseñanza y simplemente obedecer. La sujeción a Cristo implica obediencia también y sujeción en lo tocante a los roles de autoridad establecidos por Cristo para con la iglesia. O sea, implica sujeción también a los pastores, como enseña Hebreos 13, 17, sujetados a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque han sido puestos por Cristo. ¿Por qué yo estoy hablando de estas cosas? Porque cuando meditamos en el Evangelio, en la lectura de Juan 7, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? A un Cristo que actúa en obediencia a su autoridad. Y el principio espiritual que estamos sacando, ¿cuál es? Todo creyente está bajo autoridad de alguien. Y todo creyente tiene el deber y la responsabilidad de actuar y obedecer y dejarse mover por esas autoridades. Los creyentes en sujeción al pastor y creyente en sujeción a Cristo. Porque nadie carece de una autoridad sobre sí mismo. No estar en sujeción es estar en rebeldía, y la rebeldía siempre trae consecuencias que son nefastas. La sujeción a Cristo implica reconocimiento, respeto, estimación, amor y sujeción, porque ellos por comisión divina, en el caso de los pastores, son los encargados de presidir a los creyentes en el Señor y los responsables de amonestar a la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:12, el apóstol Pablo enseña a estos creyentes de la siguiente manera. El 5:12, 1 de Tesalonicenses, vamos a leer 2 y 13. Él dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los pastores presiden y amonestan. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, vivan en paz con el pastor. Ahora, ¿y qué hago, pastor, si es un falso pastor, un falso maestro, un falso profeta? Bueno, y ahí la cosa cambia. Porque la obediencia no es obediencia ciega. La obediencia es obediencia cuando las formas de proceder están en consecuencia con la ética, la doctrina y la enseñanza que encontramos en la Escritura. Porque nadie está obligado a seguir a un falso maestro. Ahí se requiere discernimiento. Ahora, definitivamente hay diferencias entre Cristo y los pastores. La época del texto que estamos mirando y la nuestra. Si bien los pastores no son Cristo y no tienen los atributos de Cristo como la omnipotencia y la omnisciencia, estos, a imitación de Cristo, son responsables en virtud de la encomienda a ellos hecha a depender de Cristo, discernir la voluntad de Cristo e implementar en la iglesia dicha voluntad, de tal manera que en estas cuestiones depende del Señor y solo del Señor su consejo, dirección y propósito. Si usted se da cuenta, Jesús tiene que tomar una decisión con respecto a la fiesta, pero cuando tiene que tomar decisión, las toma fundamentado en la voluntad del Padre y no en la voluntad de la gente que le rodea. Porque a quien Él da cuentas y ante quien es responsable es delante de Dios. Amados hermanos, junto con los roles vienen las responsabilidades. Y cada quien en su lugar va a dar cuentas a Dios y tiene responsabilidades delante de Dios. Las decisiones ministeriales tomadas en obediencia al plan de Dios en el presente también pueden, igual que en los tiempos de Cristo, generar hostilidad y rumores. Porque cuando Cristo
se dispuso a obedecer a su Padre Dios, generó esto. Y estos males también pueden surgir entre nosotros. En su dependencia absoluta a Cristo, tal y como le ocurrió a el implementar y obedecer la voluntad de su cabeza y autoridad, las decisiones y acciones de los pastores puede que también generen hostilidad y rumores en la comunidad o incluso en la iglesia, en los miembros y quizás también entre otros líderes. ¿Por qué lo estoy aplicando a la iglesia? Porque la decisión que tiene que tomar Cristo en Juan 7 es de carácter ministerial, pero los principios que aquí sacamos también son aplicables a cualquier otro rol de autoridad, son aplicables al matrimonio también. El cabeza de familia sí es cabeza por designio divino, pero también es responsable y no puede tomar decisiones a capricho, sino en dependencia de la voluntad de Dios, igual que los pastores en lo tocante a ministerio. Entonces, se puede a veces generar hostilidad. El hostil es alguien que con su actitud o sus actos se muestra contrario a una persona o cosa o enemigo de ella. Y sin darse cuenta, creyentes bien intencionados terminan y caen en una actitud hostil al no asimilar el rol del pastor como líder por designio divino, el cual actúa en dependencia de Cristo y en obediencia a Cristo al tomar decisiones y acciones ministeriales, y en vez de sujetarse, obedecer, seguir, apoyar, termina haciendo todo lo contrario, lo cual es catastrófico para la obra y para la persona misma como individuo, porque toda actitud de hostilidad y oposición a los líderes puestos por Dios es oposición a Dios mismo y por ende un acto de rebeldía que acarrea juicio y acarrea catástrofes. Hay otros que son hostiles intencionalmente. Me acuerdo en una iglesia donde yo estuve, no en este país, fue en mi país. Había una hermana que en toda la junta de negocios se oponía a todo. Y cuando se le preguntó por qué lo hace, dijo, porque en la vida no todo es color de rosa y alguien siempre se tiene que oponer. Mire usted qué mentalidad. Tuvimos una familia en la iglesia de California, increíblemente viuda del pastor, que se opuso a la campaña de evangelismo de la iglesia y a que la iglesia hiciera visitación de puerta en puerta en el barrio, que porque con eso nos parecíamos a los testigos de Jehová y no a cristianos. Mire usted qué cosa, ¿verdad? Intencionalmente oponiéndose a la evangelización. Yo no sé usted, pero para mí eso es hasta diabólico. Porque todo lo que roba el espacio de la evangelización de la iglesia para mí es diabólico. Porque si el único medio para venir a Cristo y tener salvación y vida eterna es por medio de la predicación del evangelio, entonces todo lo que estorba la evangelización no puede venir de Dios en lo absoluto. En la Biblia tenemos varios ejemplos de rebeldía, de hostilidades. Aquí los hostiles eran los líderes judíos, pero no era la primera vez que los líderes judíos eran hostiles en su historia ni en su vida. De hecho, yo me atrevería a decirle que los líderes judíos siempre han sido hostiles a toda la obra de Dios todo el tiempo. Si usted va a Números capítulo 16, versos del 2 al 3, encontramos ahí la rebeldía de Coré. ¿Han leído el pasaje? Coré se rebela contra Moisés, empieza a murmurar, incluso empieza a preferir la esclavitud de Egipto sobre la libertad que ahora gozaban gracias a la obra redentora de Dios. En Egipto teníamos, en Egipto comíamos. Se levantan contra Moisés, Números 16, 2 al 3. Y Moisés, él arrastra junto con él a otros 200
250 varones, dice el texto. O sea que Coré logra que 250 gente se viren contra Moisés. Número 16, 28. Moisés apela a la voluntad de Dios. Y es interesante, Moisés no le dice, a ver, siéntese aquí que vamos a ver cómo arreglamos la cosa. No, espérense un momento. ¿Cuál es el problema? Espérense aquí. Un momento, voy a orar. Porque Moisés, como Cristo, y como tenemos que ser nosotros, tiene muy en claro que su cabeza es Dios y su dependencia es de Dios y su consejo. Punto. Número 16, 31 al 33. Encontramos el juicio de Dios por esta rebeldía. Por ser hostiles, Dios prácticamente le ha dicho, al oponerse a ti se están oponiendo a mí. Hermano, porque es que murmurar contra Moisés era murmurar contra la obra de Dios. Porque, ¿dónde estaba Moisés? Viejito de 80 años por allá, 84. Pastoreando ovejas cuando Dios le dijo, ven que quiero que vayas a liberar mi pueblo. Moisés le puso objeciones y él dijo, usted va. Moisés no tenía necesidad de aquello. Dios dijo, harás estas señales, vendrán estas plagas. Moisés nunca actuó, la única vez que actuó con soberbia, independiente de Dios, perdió el derecho de entrar a la tierra prometida. Pero donde quiero llegar es al punto de qué pasó con Coré y los 250. Se abrió la tierra y se lo tragó. Gracias a Dios eso no pasa en estos tiempos. Y cuidado, porque Dios también la puede abrir. La rebelión de Saúl por su impaciencia. Samuel le había dicho, espera que yo llegue para hacer el sacrificio. ¿Y qué pasó? Ahí en 1 Samuel 15, el 22, el hombre se aventó, se puso un efod, fue y hizo el sacrificio, atentando contra el liderazgo de Samuel. Y ya sabemos la historia. Independientemente de la hostilidad, siendo que el compromiso del pastor es obedecer a su cabeza a Cristo, cuando ha discernido la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, simplemente va a poner en marcha, en acción, en práctica, el pedido de Cristo en obediencia a Cristo. Pese a las hostilidades de los hostiles. Y Dios se encargará. Creyente, cuídate de no ser alguien hostil, sino alguien que como parte del cuerpo vive y se comporta con la actitud propia de un miembro del cual, en obediencia a Cristo y a sus pastores, se sujeta a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, la toma de decisiones, la implementación de los ministerios en obediencia a la voluntad de Dios también puede generar rumores, tal como vimos que ocurrió en el entorno de Cristo. Él decide no ir cuando la gente quiere que vaya, él va cuando Dios dice. Y cuando llega, ¿qué se encuentra? A la gente diciendo, es bueno, y a otra gente diciendo, es malo. Porque lo cierto es que uno nunca queda bien con todo el mundo. Y tenemos que estar conscientes con ello. Y esto debe de darnos, esto es muy importante, déjenme decirle, porque de usted no estar consciente de que como creyente usted va a ser alabado por uno y condenado por otros, usted puede terminar desanimado, dejando la obra, no queriendo saber de nada, o como un creyente nominal. ¿Sabes qué? Me cansé de que hago y todo el mundo lo que viene es a darme palos. Y conozco algunos que son especialistas en coger los palos siempre pobres. Por eso, puesto los ojos en Jesús, ¿qué? Autor y consumador de la fe. Las cosas se hacen para Dios, para la gloria de Dios. Y los rumores, como no edifican, como no contribuyen, como no proveen nada, aprenda a desentenderse de ellos. Y que Dios se encargue
No trates de abrir la tierra tú para que ellos caigan. No. Deja que sea Dios. Dios se encarga de abrir cada hueco. Y al final los que se oponen a la obra de Cristo terminan tropezando y cayendo. Procura no ser tú de los que tropiezan. No tomes partido en pro de Coré, toma partido en pro de Dios y de su orden. Tal como vimos que ocurrió con Cristo, los rumores suelen ser la expresión pública o privada de juicios particulares en contra de, y en este caso de la persona que actúa ministerialmente a imitación de Cristo en obediencia a su cabeza. Los rumores fundamentados en juicios personales y o criterios propios en contra de los líderes es un pecado y una acción peligrosa. Primero, porque si Dios ha establecido roles para administrar su obra, su ministerio, etcétera, lo va a hacer por medio de esos roles. Entonces, emitir criterios sin fundamento y discernimiento, análisis y valoración de la relación del pastor con Dios en un acto de rebeldía, se convierte un acto de rebeldía en un obstáculo en el progreso de la obra de Dios y por tanto convierte al murmurador en una piedra de tropiezo, sin dejar de hacer mención que murmurar contra el líder es lo mismo que murmurar contra Dios. Éxodo 16:2. El pueblo murmura contra Moisés. Éxodo 16:8. Murmurar contra el siervo de Dios es murmurar contra Dios mismo. Número 12. El ejemplo de la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. ¿Y por qué Moisés aquí, acá y yo no? ¿Cómo terminó? Leprosa. Ahora, estamos hablando de murmuración. Eso no significa, porque la iglesia como comunidad tiene un orden también. Eso no significa que el pastor es un monarca absoluto, sino que el pastor, en colegialidad con sus hermanos, expone el plan de Dios, una visión de parte de Dios. Vamos a usar esta palabra, no me gusta mucho, pero vamos a usarla, porque no tengo otra. Y en el marco del diálogo abierto, del análisis espiritual, bíblico, conforme a la Escritura, con sinceridad, en amor, es el lugar donde se pueden decir las cosas y donde las cosas son dichas y donde se contribuye a la edificación, siempre discerniendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Que un pastor también puede equivocarse en discernir, y en el marco de sus hermanos, analizando las circunstancias y en oración, puede ayudar al pastor a no cometer un error. Pero la forma de hacerlo, ¿cómo es? En amor, en sinceridad y en un deseo genuino de edificación. Y viceversa. Porque a veces los chismosos son los pastores, y los lenguinos son los pastores, y los enredadores son los pastores. A donde yo quiero llegar es que al punto de que ni la hostilidad ni los rumores nunca son buenos, porque a veces el pastor es hostil también. Nunca son buenos. Lo bueno, ¿qué cosa es? Todo el mundo centrado en Cristo y en su voluntad. Y cuando llegamos al discernimiento de la voluntad, tomar acción en pro de ella y no en pro de lo que otros quieran, a capricho o a su antojo. Cuando los hermanos de Jesús le dijeron, vete y sube y muéstrate, Jesús dijo, yo no voy. ¿Por qué? No era la voluntad del Padre. Y a mediados de la fiesta fue, ¿por qué? Porque era el tiempo de la voluntad del Padre. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Amados hermanos, tanto la hostilidad como la murmuración son males que el líder de Dios, convencido de la voluntad de Dios, debe de aprender a poner a un lado, a desechar y con valor enfocarse en hacer lo que Dios le ha pedido hacer, independientemente de las reacciones que cause o de las opiniones positivas o negativas que la gente tenga de uno.
Recuerde, es necesario y justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De quién aprendió esto Pedro cuando lo dijo? De su maestro, de su líder, de su Señor, quien sin importar lo que querían y mandaban sus hermanos y las autoridades judías, sin importarle la hostilidad que causó la murmuración de la gente, hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo y en compromiso con Dios el Padre y no con los hombres. Razón por la cual tanto los pastores como los miembros de la iglesia deben de entender que en lo tocante a los roles y acciones según el papel de cada quien debe de ser siempre bajo la autoridad de Cristo y en imitación a Cristo. Los pastores como obispos, como supervisores, como administradores del cuerpo, como servidores en la toma de decisiones, no pueden estar nunca sujetos a los planes del mundo y muchísimo menos a los suyos propios, sino sujetos solo a Dios y a Dios. El resto se vuelve vanidad. Porque cuando Dios deja de ser el centro y la búsqueda de su voluntad, todo empieza a fracasar. Y los que amamos a Cristo y vivimos para honrar a Cristo, no queremos fracasar. Porque yo le pregunto, ¿usted quiere fracasar? No, ¿verdad? Entonces, cada quien, según el don que le ha sido dado, úselo según sus fuerzas, dice la Biblia, honrando a Cristo, en obediencia a Cristo y en comunión con sus hermanos para la gloria ¿de quién? De nuestro Cristo. Entonces nuestro Señor nos enseña cómo movernos como ovejas, como líderes, etcétera, etcétera. Si usted se da cuenta, en sujeción al Padre y siempre sin poner primero el yo, sino poner siempre primero a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Creo que fui corto hoy. Hoy que dije que iba a ser largo, es contradictorio. Me di 50 minutos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de poder oír tu palabra. Ayúdanos a seguir avanzando en el estudio del Evangelio y habla y ministra nuestras vidas, nuestros corazones y permítenos ser edificados todo el tiempo por medio de la Escritura. Señor, que cada uno de nosotros pueda vivir en sujeción y dependencia a ti, jugando el rol que tú nos has asignado conforme a los dones en una santa convivencia. Líbranos de la hostilidad y de la murmuración y líbranos de ser hostiles y murmuradores. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, en Cristo. Amén. Y terminamos cantando una última alabanza.